En esta cápsula número 3, estimadas y estimados estudiantes del doctorado en Derecho, vamos a hablar acerca de la jurisprudencia, que me parece uno de los temas más importantes de estos tres y que constituyen el objeto de la materia. Pues al respecto es importante recordar algunas acepciones que existen en torno a la jurisprudencia y al respecto, por ejemplo, se ha establecido que la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y ciencia de lo injusto, para seguidamente también definirla como la ciencia del derecho y otras acepciones, entre las cuales podemos mencionar, por ejemplo, que la jurisprudencia es el hábito práctico de interpretar rectamente las leyes y de aplicarlas oportunamente a los casos que ocurren. Otra acepción significa interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción, así como también se refiere acerca de la jurisprudencia, que es el conjunto de criterios de interpretación y de decisión establecidos por los tribunales de justicia y las doctrinas reiteradas contenidas en sus fallos. Así también se establece que es la interpretación con carácter obligatorio que hacen los jueces de los preceptos legales. Se dice también que es el conjunto de sentencias dictadas en sentido concordante acerca de una materia determinada. O también una serie de juicios o sentencias uniformes que originan usos o costumbres sobre un mismo punto de derecho. Y finalmente también algunas posturas doctrinales muy específicas, como la que señala que la jurisprudencia enseña a discernir lo justo de lo injusto, mandando lo primero y prohibiendo lo segundo. Es decir, que se privilegie lo que es justo y que se evite lo que es injusto. En México, por ejemplo, la palabra jurisprudencia se ha aplicado para designar la interpretación con carácter obligatorio que hacen los jueces de los preceptos legales. Es importante recordar que la jurisprudencia en nuestro país tiene su fundamento en la ley de amparo, de tal manera que cuando derivado de casos cuando se llevan a cabo, digamos, lo que se conoce como jurisdicción ordinaria, es decir, cuando se resuelven casos y juicios en primera instancia, como un juicio de divorcio, un juicio de alimento, un juicio laboral, un proceso, un procedimiento administrativo, un tema electoral, cuando estos casos se resuelven en primera instancia y de pronto hacemos valer los medios de control constitucional, principalmente como el juicio de amparo, a las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, los juicios de revisión constitucional electoral, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, es decir, estos procesos y juicios que ya he mencionado con antelación, que tienen que ver con que a través de estos mecanismos de control de la Constitución se salvaguarde precisamente todo el orden constitucional. Cuando nosotros hacemos valer estos mecanismos, estos medios de defensa constitucional, pues prácticamente quienes conocen de estos medios de control constitucional son los tribunales de la Federación, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de sus salas, los tribunales de circuito, los tribunales de apelación, entre otros órganos jurisdiccionales de naturaleza federal. Cuando entonces, a través de un juicio de amparo, un tribunal colegiado, una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce en vía de medios de impugnación constitucional de estos casos, pues prácticamente realiza un ejercicio de interpretación de una norma infraconstitucional respecto de una norma respecto de la propia Constitución y respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Ya hemos hablado incluso de la interpretación conforme. Entonces, cuando estos tribunales de la Federación resuelven a través de los medios de control de constitucionalidad estos casos concretos, pues prácticamente derivado de ello emite jurisprudencia, emiten criterios que según determinadas reglas específicas señaladas en la ley de amparo, pues resultan obligatorios para los tribunales que son inferiores y que prácticamente es un criterio válido, es un criterio obligatorio que va más allá incluso de lo que dice una ley, va más allá incluso de lo que dice la Constitución.
y robustecido con el derecho internacional de los derechos humanos. De ahí entonces que hablar de la jurisprudencia pues implica hablar de la interpretación máxima que se hace del derecho, que se hace de un hecho, de un caso concreto, para que ese criterio pues finalmente rija una decisión, rija todo el ámbito de un sistema jurídico mexicano. Y a propósito, es importante comentar que ya en nuestro país, pues propiamente no podemos hablar ya de jurisprudencia, sino también, bueno, hablamos de jurisprudencia respecto de esos criterios jurisprudenciales que aún siguen en vigor. Pero también es importante recordar que a partir de recientemente, debido a reformas constitucionales, ya podemos hablar de los precedentes, es decir, que prácticamente esos criterios que constituyen un precedente, pues nos van a servir de un criterio obligatorio para resolver y para aplicarlo a casos concretos. De ahí entonces de la importancia que tiene en la actualidad en nuestro sistema jurídico mexicano, hablar más allá de la jurisprudencia, hablar de los precedentes. Y sigo insistiendo en que también cobra mucha importancia en la actualidad todas aquellas opiniones consultivas, todos aquellos criterios jurisprudenciales que emanan de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de otros y del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos que resultan obligatorios para nuestras autoridades mexicanas. Pues es cuanto. Nos vemos ya pronto en las diferentes sesiones que tengamos al respecto. Muchas gracias.